Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a 2 de junio del 2023 y este es el primer vídeo de junio. Bueno, pues hoy toca ver el sector farmacéutico que está haciendo unas cositas raras que vamos a comentar. No encuentro un motivo claro para que todas las farmacéuticas, excepto Robin, estén despuntando un poco y sin volumen. Ahora lo vamos a comentar a ver qué podría estar sucediendo, pero bueno, hay que comentarlo. Así que vamos a ver Grifols, Faes Pharma, Almiral. También vamos a ver al final Farmamar y los bancos BBVA, Santander y Bankinter. Cosas muy interesantes en las divergencias. También hay que comentarlas. Ya sabéis que si os apetece podéis suscribiros al canal, podéis activar también la campanita para recibir las notificaciones de los próximos vídeos y como no, si te gusta el vídeo, ¿por qué no darle un like? Si además quieres, bueno, pues colaborar con el canal para que esto siga manteniéndose, pues aquí debajo del título del vídeo, en esta zona más o menos, tendrás un botoncito en forma de corazón. Ahí puedes hacer un donativo si te apetece. Si además quieres tener ciertas ventajas, tienes 3 modalidades para unirte al canal, ser miembro de pleno derecho. Aquí al lado, debajo del título, al lado del logotipo de Cosas de Bolsa, tienes un botón que pone unirme. Si no lo ves, porque hay móviles que no se ven, en la descripción del vídeo tienes un enlace para unirte al canal. Bueno, hoy toca hacer esta clase de vídeo porque la verdad iba a poner varias empresas que me han pedido los miembros del canal y no ha podido ser porque está la cosa muy interesante con estos dos sectores, el bancario y el de las farmacéuticas. Pero este fin de semana toca vídeo especial para los miembros del canal donde vamos a ver esas acciones que me habéis pedido a lo largo de esta semana. Si no os he contestado, no es por falta de educación o ganas, sino porque vuestros mensajes me parecen muy interesantes y no quiero que desaparezcan. Cada vez que contesto un mensaje, a mí me desaparece y tengo que ir buscándolo en una lista enorme. Así que tranquilos que todas las acciones van a llegar, sobre todo este fin de semana. Vamos a empezar ya por Grifols, donde veíamos, bueno, una empresa que ha tenido unas caídas brutales desde los 26 euros como precio objetivo justo antes de la pandemia. Precio objetivo de recuperación, si recupera después de esta tremenda pandemia los números de 2019 como precio normal, 26 euros, pero fijaros dónde estamos. Estamos con unas caídas tremendas. Bueno, pues después de presentar unos resultados que no mejoraban para nada la situación, rebote clarísimo hasta la zona de los 14,95, sin ningún sentido, lógicamente sin ningún sentido, caída igual de brutal hasta casi la zona de comienzo del impulso, que son los 8 euros. Fijaros ahora, rebote técnico, como no, para meternos otra vez en las medias. Y bueno, parece una especie de triangulación. De Grifols no hay que fiarse. Es una empresa altamente endeudada. La subida de tipos de interés le va a pasar una factura enorme. Tiene pendientes muchísimos bonos que pagar por el camino. Y bueno, pues con unos resultados bastante malos, con lo cual hasta que no mejoren muchísimo los fundamentales de esta empresa, no se van a ver precios mucho más allá de lo que estamos viendo en estos momentos. Podría haber despuntes hasta los 13,50 euros, 14 euros, como no, todo es posible. Pero ¿merece la pena el riesgo o merece la pena promediar ahora que estamos tan abajo? Bueno, pues eso ya cada uno tiene que decidir cuál es su situación. Si yo he comprado, por ejemplo, a 26 euros, bueno, pues promediar en el entorno de los 8,50 euros tampoco está mal, tampoco está mal. Por eso siempre os recomendaré invertir poco dinero, porque si os pasan estas situaciones y tenemos que promediar a la baja, bueno, pues no es lo mismo promediar 5.000 euros que 50.000 euros. Una auténtica salvajada, no se puede hacer. Bueno, pues esta es la situación que tenemos. ¿Hoy qué ha pasado? Pues gap alcista, sin motivo, por lo menos yo no conozco ningún motivo para que se produzca este gap. Gap alcista, que lo ha dejado en la zona de los 10,95, una vela enorme que le lleva más o menos un 6% de subida, choque ahora mismo en la media de 200 sesiones y el volumen, pues ya veis el volumen de hoy. Estamos ahora mismo a las 2:30 de la tarde y tenemos un volumen pues como el de estos días. Nada llamativo. Aquí podrían pasar varias cosas. El primero es que esto simplemente sea un rebote técnico por buenas noticias de Estados Unidos, que las tenemos, pero nada que ver con el sector farmacéutico, así que es muy difícil encontrar una explicación lógica a esto. Otra cosa que podría verse es que si no hay volumen, a priori aquí no tenemos volumen, habrá que estar muy atento al mercado de bloques. El mercado de bloques intercambian gran cantidad de acciones sin tener que pasar por donde tenemos que pasar nosotros, ¿no? Con lo cual aquí no queda registrado, pero sí en el mercado de bloques. Este movimiento es totalmente ilógico, pero bueno, ahí está. Volumen
muy pequeño que nada tiene que ver con una compra masiva de acciones en el mercado normal, repito, podría ser el mercado de bloques. Como vemos, bueno, por la acción ningún tipo de divergencia, nada que nos llame la atención, simplemente que el precio se está parando justo en la media de 200 sesiones, pero no ha cambiado absolutamente nada en cuanto a los fundamentales. Seguimos para bingo, donde en el medio plazo podría ir subiendo haciendo máximos crecientes, pero no más allá de la zona de entre los 12.35 y los 13.37. Es una zona normal donde podría continuar luego con las caídas. Vamos ahora con Faes Farma, que también rebota con un poquito de fuerza, donde el otro día, bueno, pues comentábamos esa caída, ¿no? Teníamos todo este recorrido alcista desde el rebote de la zona de los 3 euros, antiguamente de 3,11 euros antes del dividendo, y esa pequeña ampliación de capital, dejando gaps por muchos caminos. Por ejemplo, teníamos un gap en esta zona de aquí, en la zona de los 3,25 euros, que no llegó a cerrar ayer. Es una pena, podía haber cerrado. Bueno, pues se quedó en 3,26 en vez de 3,25,5, ¿vale? Por 5 milésimas no ha cerrado ese dichoso gap. Hoy también rebota. ¿Motivo? Pues no hay absolutamente ningún motivo. Por ahora no hay ningún motivo. Lo mismo, volumen. Bueno, pues estamos viendo que Faes Farma va a batir el récord en el volumen más bajo de una sola sesión. Si se queda como está hasta ahora, sería el más bajo que yo recuerdo históricamente de Faes Farma, con lo cual dice mucho de la situación, ¿no? El día que menos volumen hay es un día con una vela verde grande hermosa, no puede ser. Aquí pasa algo extraño, ¿verdad? Ya veremos qué es todo esto. Atento también al mercado de bloques. Lo único que vemos así un poquito llamativo es que ya se está formando, por desgracia, lo que viene siendo una divergencia bajista. No es una divergencia directa, es una indirecta o oculta, donde, bueno, pues vemos que la parte superior del gráfico los máximos son decrecientes y tenemos en los dos indicadores que los máximos son decrecientes. Ya sabéis que yo opino lo mismo siempre de las divergencias. Una divergencia de 2 puntos para mí no significa absolutamente nada, es algo para tener en cuenta en un futuro y hay que estar muy atentos porque en el 95% de las ocasiones con 2 puntos no se cumple. Tampoco podemos decir que no se cumple nunca. No, no es eso. Pero que necesita, desde mi punto de vista, 3 puntos mínimos para que se convierta en una divergencia fiable a tener muy en cuenta. También es cierto que el gráfico, bueno, pues ha parado en el 61.8 de Fibonacci, un poquito por debajo, en 3.26, y a partir de aquí comienza un rebote. ¿No es fiable este rebote? No, no hay volumen, con lo cual, bueno, podría continuar las bajadas hasta la zona esta de aquí, 3.25, incluso llegar un poquito más abajo, zona de 3.22, y no pasaría absolutamente nada. En el medio plazo, corto plazo, seguiríamos alcistas y tendería a romper esa divergencia que en un principio es bajista, ¿vale? Es un comienzo de una divergencia bajista, pero que por ahora no nos dice absolutamente nada. Almiral, bueno, pues otra acción que sube con muchísimo potencial, pero además con un volumen pero que muy pobre. Y encima nos deja un gap por el camino. Sospechoso, ¿verdad? ¿Tanto interés hay? No, no hay ningún interés. Una acción que aburre muchísimo porque teníamos zonas de parada, figuras que se estaban formando muy bonitas, ruptura de esa figura por la parte superior, vuelve otra vez a mínimos. Bueno, pues una empresa que sus fundamentales son muy pobres a día de hoy, pero que, bueno, es bastante prometedor. Tiene un medicamento bastante avanzado que para el 2024, posiblemente final del 2023, principio del 2024, ya le esté dando resultados económicos a la empresa. Y hay que estar muy atento a todas esas noticias. Lo digo porque no es lo mismo como en Farmamar a 2-3 años vista, posiblemente aprobación en el 2025 y comercialización, luego aprobación en Europa 2026, por el camino podrían venir noticias de China, ya veremos en qué queda, bueno, pues algún artículo suelto por ahí de Francia, bueno, lo típico. No, Almiral ya tiene ese medicamento, ahora simplemente hay que esperar para finales de este año, principios del que viene, con lo cual es bastante suculenta la noticia. Otra cosa que el rendimiento económico de ese medicamento sea el adecuado. Ya lo veremos, eso no lo sabremos hasta que no se empiece a vender. Ya veremos en qué queda todo esto, ¿no? Pero bueno, que Almiral promete, estamos un poquito lejos todavía de esa situación, pero promete bastante. Lo de hoy, pues digo lo mismo, no tiene absolutamente ningún sentido, no sé por qué el sector farmacéutico sube hoy así con tantísima fuerza, pero bueno, estaba en una zona lógica de compra que va desde los 8 euros, bueno, cualquier zona por debajo de los 8,50 € es compra
en Almiral, pero recuerdo, es una empresa que tiene unos fundamentales bastante reguleros, pero que esperan muy buenas noticias para finales de este año, principio del que viene, ¿vale? No es lo mismo que una empresa que tenga buenos fundamentales y esté barata por alguna consecuencia del mercado. No, con lo cual, el que apueste por Almiral será con muy poco dinero. Poco dinero. Ojo, ¿eh? Vamos ahora con el sector bancario, donde vemos el BBVA, donde el otro día, bueno, pues rompía a la baja esta triangulación simétrica. No le sentaba bien las noticias que llegaba de Turquía, una vela horrible con muchísimo volumen y bueno, por lo que esperábamos, ¿no? Un throwback en este caso es un pullback a la parte baja de la triangulación. Y a partir de ahora, pues veremos qué es lo que ocurre. ¿Hay posibilidades de meterse todavía dentro de la triangulación y corregir? Sí, lo hemos visto en multitud de ocasiones. Pero puede quedarse esto en un pullback que le llevaría a valores que como mínimo serían, en principio la primera parada sería 5,87, que es la media de 200 sesiones, y después 5,72, que es el 100%, y a partir de ahí a ver qué es lo que pasa. Sí, también es muy probable. Es más probable este escenario que el que vuelva dentro de la triangulación, pero estamos hablando de probabilidades. No estamos hablando de certezas seguras. Simplemente que es bastante probable, más probable que vaya a visitar la media de 200 sesiones una vez que ha roto esta triangulación simétrica que volver a meterse dentro. Y repito que en este canal hemos visto muchas ocasiones cómo se rompía la alcista, en la línea de soporte y volvía a meterse dentro de la triangulación 3, 4, 5 días después y aquí no ha pasado nada. Podría ser el caso, pero repito, una vez más, es bastante más probable que esto sea un pullback para luego continuar con las caídas. Pues aquí tenemos Santander, ya vemos la triangulación, una zona bastante mala para empezar a triangular. Después de haber roto la subida anterior, el máximo anterior, que por cierto está mal marcado porque como ha entregado un dividendo y hace tiempo que no lo traemos, ahí se quedaría. Bueno, pues se ha corregido por el ajuste por dividendo. Bien, como vemos, rompe los máximos en el 100% del Fibonacci, se va a buscar el 138.2, pero fijaros una vez más que esta gran subida que no llega ni a tocar a la media de 20 sesiones, pues al final se queda en una gran bajada y ahora una triangulación de base plana. Fijaros como en varias ocasiones pierde momentáneamente en el mismo día esa triangulación, por lo tanto solo nos fijamos en el cuerpo de las velas, en una ocasión, dos ocasiones, incluso hace 2 días, bueno, pues rompía por la parte inferior la triangulación y dormía por debajo de él, ¿vale? ¿Eso es una rotura de la base del triángulo? Sí, pero tiene que confirmarla. Perdón. Tiene que confirmar esa rotura y se confirma con la vela del día siguiente, ¿vale? Se confirma con la vela del día siguiente. Muchos analistas siguen esta estrategia cuando se rompe la base de un canal, un triángulo, una triangulación, cualquier figura que nos dé una idea de lo cual podría ser la situación, venden automáticamente si duermen por debajo o tiene pinta de que va a dormir por debajo de esa línea. A mí me parece muy bien, pero a veces pasan estas cosas. Si no se espera al día siguiente que confirme esa ruptura, bueno, pues puede pasar esto, que vuelva otra vez a la triangulación, aquí no ha pasado nada, simplemente ha sido un pequeño desliz, y luego, bueno, pues seguimos con la triangulación, que por cierto, todavía le quedaría bastante, estaríamos hablando para finales de agosto, principios de septiembre de este año. Con lo cual, aquí tenéis que tomar vosotros vuestras propias estrategias. A mí me parece más lógico que dependiendo de los fundamentales, el sector, el tipo de empresa y la confianza que tengáis en la empresa, bueno, pues haber esperado al día siguiente. También es verdad que te arriesgas a que el día siguiente abra con un gap bajista y directamente en vez de haber cerrado la posición en 3.05, pues tienes que cerrarla en 3.02, por ejemplo. Pierdes 3 céntimos por el camino, que dependiendo del número de acciones, pues puede ser una pequeña pérdida que no se ajusta a una operativa bastante buena, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Yo soy de los que piensan que hay que esperar. A mí me parece muy bien la estrategia esta de salir, pero yo soy de los que hay que esperar a confirmarlo porque a mí muchas veces me ha pasado esta situación. Romper, vender y el día siguiente estar dentro. Y el tercero, confirmar otra vez dentro de la triangulación. Así que ahí lo dejo. También es cierto que os quería comentar que ya se está activando una divergencia oculta en este caso también, donde vemos que los de clase B, no es de clase oculta, perdón, es de clase B donde, bueno, pues los mínimos están planos, prácticamente planos,
y los mínimos en ambos indicadores, tanto en el RSI como en el MAC, están bajando. Bueno, pues esto es una clase B, ¿no? Por tener uno de los indicadores o las velas en plano. ¿Qué significa esto? Pues como explicaba en el vídeo para miembros del canal, donde veíamos la energía de los movimientos que nos indica el propio MAC o el RSI, vemos que cada vez no les cuesta tanto bajar el precio, con lo cual quiere decir que es una divergencia bajista, ¿de acuerdo? O por lo menos de continuación bajista. Hay que tener cuidado con esto, lo mismo que en Faes Pharma, tiene 2 puntos, por lo tanto todavía queda mucho por confirmar, hay que tenerla en cuenta, pero no preocuparse en exceso, ¿vale? Todavía no hay nada confirmado, pero está ahí y hay que tenerla en cuenta. Vamos ahora con Bankinter, donde bueno, ha recuperado un poquito la situación técnica al hacer este nuevo intento a la parte baja del canal alcista. Esperemos que consiga perforarlo, pero ya vemos cómo tiene dos medias, la de 20 y 50 sesiones fuera del canal y por debajo de él, lo cual es una mala señal técnica, pero por lo menos parece que está recuperando un poquito la señal alcista. Veremos en qué queda todo esto. Lo malo, que nos coincide la media de 100 sesiones, que es la azul clarita, la media de 200 sesiones, ambas exponenciales, juntitas y aún encima al nivel del 61,8 del último impulso bajista. Coincide más o menos con los 5,66 €. Así que, aunque se metiese dentro del canal alcista, ese precio va a ser un precio muy duro de roer. Ojalá me equivoque y lo pase con facilidad, pero todo indica que va a ser un precio bastante duro de roer. Así que 5,66, atento a esos niveles porque ya los ha tocado hace una semana aproximadamente, 5,65, y tuvo un rechazo a la baja muy grande. Fijaros esta mecha de aquí que nos indica esa tremenda bajada. Lo mismo, poco volumen, normal en los viernes, así que poco más que decir con Bankinter. Sigue por el camino, en el medio plazo, parece más una triangulación, pero me fío más de estos mínimos crecientes que seguramente le llevarán dentro del canal alcista. Eso es lo que me gustaría, porque es una muy buena acción y si yo tuviese que elegir un banco español, elegiría Bankinter por encima de los demás. Por ahora, ya sabéis que en mi opinión, la lucha por la clientela ha comenzado, es una lucha muy dura. Bankinter no sabemos en qué posición va, los anuncios que llegan en la tele son muy agresivos. Mi banco, no voy a decir cuál es, también está siendo muy agresivo, ya es la tercera vez que me sube el beneficio que me da las cuentas, así que bueno, pues simplemente hay que esperar el primer semestre a ver cómo sale ese movimiento de clientes que nos va a indicar cuáles son los bancos ganadores y también mucho en la cantidad de ingresos con referencia al beneficio que pueda tener el banco. Acordaros que acaban de tener un 2022 y un primer trimestre del 2023 muy bueno, casi todos los bancos, por no decir todos, y bueno, pues ahora estas luchas lo que van a hacer es que aumenten los ingresos si han aumentado los clientes, también aumentarán los ingresos gracias a los tipos de interés que siguen subiendo, pero el beneficio va a mermar. ¿Por qué? Porque se están gastando más en cuidar a sus clientes, en obtener nuevos clientes. Así que el que aumente clientes, aumenta ingresos y mantiene o baja muy poquito el beneficio, será el banco ganador, ¿vale? Así que mucho cuidado y atentos a este segundo trimestre, primer semestre del 2023. Y por último tenemos Farmamar, que en el sector farmacéutico pues también sube, como no. ¿Por qué? Pues no sabría deciros. Fijaros también en el volumen, un volumen diario normal, bastante pobre. Fijaros también lo lejos que estamos de la media de 20 sesiones, que está muy ampliado el gráfico. Tremendo, ¿eh? A pesar de este rebote, que bueno, pues a algunos se alegrará, yo desde mi punto de vista no me alegro nada porque no me parece ni medio normal lo que está pasando con esta acción, no significa absolutamente nada. Fijaros, a pesar de esta tremenda subida que ha superado momentáneamente, ha llegado a estar incluso hasta los 34, redondeando los 34 €, no sé si los llegó a tocar en algún momento. Bueno, pues fijaros, aún así estamos a mitad de camino de la media de 20 sesiones. Tremendo, y con un volumen muy pobre. Y fijaros, esto me duele más a mí que a nadie, pero estamos en sobreventa, según el RSI, estamos en sobreventa desde aquí, desde los 57
euros. 55, 57 euros desde ese punto en sobreventa y sin tocar en ningún momento la media de 20 sesiones. Eso te lo dice todo. Es muy difícil encontrar un gráfico que se comporte tan mal como este. Muy, muy difícil. El otro día me contestó un suscriptor que me hablaba sobre las compañías, ¿no? Que había encontrado que, bueno, lo que yo decía de que el 95-98% de las operaciones que se pueden ver en mercados de Madrid que son algoritmos, pone ALG, que son algoritmos, pueden ser movimientos de minoristas, de mayoristas, puede ser de muchas cosas, pero lo cierto es que no son compras a mercado. Bien, compara con otras empresas y resulta que encuentra algo muy similar en muchas de ellas. Me da un listado de 15, incluido ACS, no sé si me dijo Endesa, yo qué sé, Iberdrola y demás. Digo, hombre, pero es que no puedes comparar. No puedes comparar el volumen que mueve Endesa en un solo día con el volumen que mueve Farmamar. Y aún encima, lo que había encontrado es que el 75% del volumen son algoritmos. Digo, pero vamos a ver. Lo que tenéis que entender es que no podemos comparar volúmenes de empresas diferentes, de diferentes sectores, y aún encima que el volumen que pueda mover, yo que sé, Iberdrola o IAG en un solo día, es el volumen que mueve Farmamar en 1 o 2 semanas. Si además el volumen que mueve Iberdrola, el 75% son algoritmos, frente al 95-98% que es de Farmamar, es que no tiene absolutamente nada que ver. Juegan en categorías diferentes. O sea, es que no tienen absolutamente nada que ver. Que el 95-98% de las operaciones la muevan algoritmos en una acción que mueve muy poco volumen, pues te lo dice todo. Te lo dice todo. Todo este movimiento no son en la mayor parte debido a salidas o entrada de minoristas. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿De acuerdo? Y hay que fijarse mucho, mucho en la distancia y el toque a las medias de 20 sesiones. Esto nos da muchísima información, porque ya ha pasado en otros momentos. Fijaros aquí, en esta subida tan ilógica que yo comenté hace muchísimo tiempo, y decía, es que esto viola todas las normas del técnico. No se puede subir de esta forma tan vertical sin ningún tipo de noticia y sin ninguna razón de nada. No había nada, nada. Ni había buenos resultados, ni había buenas noticias, ni había, yo qué sé, sentencias favorables, nada. Y subió de esta forma. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Llegó a tocar la media de 20 sesiones? En ningún momento. Bueno, pues se sigue comportando igual. Hace ya tiempo, cuando llega a la base, a la parte de la base del canal bajista, toca ahí y de repente se comporta exactamente igual, con una locura, incluso rompiendo por la parte superior del canal bajista, parándose en una media como en la media de 50 sesiones, perdón, el 50% de Fibonacci. Lo mismo, sin tocar la media de 20 sesiones. Bueno, pues esto es rarísimo, es un comportamiento que está fuera de toda lógica. Estadísticamente, si hacemos una campana de Gauss, esto está mucho más allá de 3 de desviaciones típicas, que es algo extremadamente muy, muy raro de ver. Mucho, creerme, esto es muy, muy raro de ver. ¿Comportamiento? ¿Por qué se comporta así? Ni puñetera idea. No lo sé. No lo sé, ya lo averiguaremos. Con el paso de los trimestres lo averiguaremos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Es un poquito más corto de habitual porque tengo cosas que hacer. Bueno, pues he metido estas empresas. Recordad, los miembros del canal, este fin de semana vamos a ver las empresas que nos falta por analizar. Así que no os desesperéis. Nos vemos este fin de semana. Un saludo a todos. Chao. Buen fin de.